la palabra la tiene Roberto después de esa exposición. Adelante. Vamos a ver. Amaury dice algo sumamente importante, entre varias cosas sumamente importantes que dice en esta carta, y es una autocrítica. No son los cubanos los que plantean la subordinación, son los propios dominicanos que creímos, yo no me atrevo allá porque yo no tenía esa relevancia, yo era un simple militante y además ya mi historia personal es muy distinta a todo esto. Quizás en un siguiente programa yo voy a narrar un encuentro que Sagrada no sabe, por lo menos a menos de que Amaury se lo narrara, que yo tuve con Amaury semanas antes de su muerte. Claro. Entonces, bueno, mi punto de vista era en ese sentido distinta, desde mucho antes además, y sobre todo de manera creciente cuando vi el panorama del país a regresar en 1971. Parto de ahí. Son los dominicanos que entienden que para hacer la revolución hay que relacionarse a los países del mundo socialista. Y llegado el límite, en cierta manera, como lo registra Amaury, subordinarse en la práctica al menos. No creo que fuera una subordinación mecánica, No, claro. era algo complejo, pero esa complejidad tenemos que analizarla y verla como parte de una época. Por eso, Sagrada, insisto en el problema del carácter objetivo. Tú lo acabas de decir, éramos muchachos empezando por ahí. No vamos a decir que éramos unos irresponsables, porque yo nunca me he asumido como tal, yo creo que estábamos en algo muy serio. No, y además la madurez en esa época era diferente a la madurez de ahora. Y es un dato sociológico. Sí. No, y además había personas Sí. que cogieron la revolución con toda la seriedad como el asunto de vida. Ahí incluyo en primer lugar a Amaury e incluyo también en primer lugar a Francis Camaño. Claro. Y parte de los dramas que atravesaron y de sus muertes estuvo vinculada a que no eran ningunos farsantes, eran personas edificadas con un sentido extraordinario de la responsabilidad. Pero desde luego, en una época con grandes limitaciones culturales, políticas, acabamos de salir del Trujillato, Seguro. no había experiencia, no había conocimiento. Una de las razones, lo digo por primera vez en público, pero yo no oculto nada de tipo personal por la cual yo decido irme del país en medio de ese proceso a estudiar, es porque a mí me espantaba cuando se me tenía por un teórico y yo sentía que yo no sabía nada. Yo decía, bueno, aquí lo primero es que hay que prepararse. Pero a mí me consta, y yo estaba en el partido más preparado desde el punto de vista político y teórico. O sea, yo estaba en el PSP, luego PSD, después de haber estado en el 14 de La julio. flor innata de la intelectualidad dominicana, Como dijo Joaquín Balaguer. Bueno, sí, pero era así Era en así, cierta medida. sí. Era así. Y aún así teníamos unas limitaciones tremendas. Entonces, por eso digo, hay que analizar las circunstancias, los procesos, las complejidades. Eso es nuestro reto, Sagrada. Tenemos que ver todo esto. Pero bueno, y partiendo además de un componente ético que es fundamental. Francis Camaño y Amaury Germán no estaban jugando a la revolución. Y desde luego tuvieron sus apreciaciones que los llevaron a cosas como esta de vincularse al aparato cubano. Y voy a este aspecto de lo que tú señalas en relación a Cuba. Juzgo lo siguiente, mi punto de vista, yo tuve muy escasas vinculaciones con Cuba en todo ese proceso. Primero porque yo no era un dirigente, yo no pasé de ser un simple militante. Pero finalmente uno se enteraba de cosas y yo como militante del PSD, estudiando en Moscú, me enteré de una serie de cosas, sobre todo por conversaciones que tuve con el secretario general Narciso Issa, que sí, siempre que iba a Moscú, y era bastante frecuente, nos encontrábamos y él me explicaba lo que estaba sucediendo de una manera que denotaba la confianza que se tenía en el partido sobre mi persona. Y yo entiendo que la posición de Cuba fue efectivamente solidaria. O sea, Cuba estaba comprometida con una posición de contribuir, Fidel Castro en primer lugar, como líder de esa revolución, con la revolución latinoamericana. No me cabe ninguna duda. Al mismo tiempo, entiendo y acepto lo que tú dices. Cuba tenía sus propios problemas, sus propias... El mundo estaba cambiando también. Sí, exactamente, porque además no es una sola posición. La posición del Estado cubano va evolucionando, tiene sus circunstancias. ¿Qué pasa con la expedición de Che Guevara?
ya vemos incluso cómo en los documentos que hay relativos al Che se filtran dificultades entre el grupo del Che, que son cubanos todos, con la propia jefatura cubana, porque evidentemente Cuba tenía que cubrirse, y parte de cubrirse y de defenderse de la agresión de Estados Unidos comportaba relaciones muy complejas con los grupos revolucionarios. Esto tiene que terminar aquí porque habrá una segunda parte. Muchísimas gracias, Roberto Casá. Se quedó en la mejor parte. Sí. Gracias. El historiador Roberto Casá, el hombre que rescató el Archivo General de la Nación, analiza acontecimientos contemporáneos de la historia nuestra. No se pierdan Memorias para la Historia en Metrópolis, 11 de la noche, 6 de la mañana.